La psicología es una ciencia. La psicología estudia los comportamientos de una persona, estudia sus pensamientos, los cambios físicos y emocionales que tienen frente a un problema, por lo cual la psicología es la ciencia que estudia a la conducta humana y sus procesos cognitivos, y por tanto tiene una epistemología clara. La psicología y el método científico. La psicología experimental sigue el método científico tanto como la física o la química. Otras disciplinas como la medicina no son realmente ciencias, sino disciplinas, aunque cuentan con investigaciones científicas para apoyar sus decisiones. La psicología funciona de la misma manera. Es una ciencia que a veces actúa como ciencia según un método científico para analizar investigaciones, y en otras ocasiones aplica esos conocimientos de la mejor forma posible para acompañar a las personas y sociedades en procesos de cambio. En estas aplicaciones se observan los resultados y se valoran cambios y reflexión. ¿Cuándo la psicología se convierte en ciencia? Se considera que la psicología nació cuando Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de la psicología experimental en Leipzig, aproximadamente en el año de 1879. Wilhelm Wundt es considerado como un precursor del estructuralismo, dirigiendo sus investigaciones en torno al análisis introspectivo de la mente humana, proponiendo una serie de teorías y métodos por él propuestos, en un intento por convertir a la psicología en una ciencia independiente de la filosofía y la medicina. Para este teórico, el objetivo del psicólogo era descubrir la naturaleza de las experiencias conscientes elementales y sus mutuas relaciones. Su herramienta por excelencia era la introspección. Sin embargo, esta solo podía ser dirigida por un individuo especializado, ya que el sujeto en sí mismo estaba considerado incapacitado para ello. Aparece entonces la figura del psicólogo profesional como intermediaria imprescindible entre el individuo y su conciencia. Para Wundt, la mente y el cuerpo eran elementos paralelos pero interactuantes. Con esto quería expresar que los procesos mentales no dependen del cuerpo y por lo tanto se les podía estudiar aisladamente. Esta fue una cápsula más en Psicologiando con Ross. La escuela estructuralista de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en 1879 para, a través del método experimental, es considerado uno de los precursores de la ciencia de la conducta. Historia. La escuela nacida en Alemania en el año 1879, su máximo exponente fue Wilhelm Wundt. Esta escuela se centraba en analizar los procesos compuestos, descubrir las conexiones entre los elementos del análisis, estructura y establecer las leyes de estas conexiones. La aparición de la psicología se identifica con la creación del primer laboratorio experimental dedicado al estudio de las funciones psicológicas humanas. Lo dirigía un profesor de la Cátedra de Filosofía vinculado a la corriente de la psicofisiología de Gustav Theodor Fechner y Helmut Koch, y con una preparación muy completa en los estudios experimentales en estos temas. Aporte. La propuesta de Wilhelm Wundt es original, exige pasar de la fase de la hipótesis y la formación de conceptos psicológicos a la fase de experimentación y confirmación de sus presupuestos, con la intención de crear un cuerpo de conocimientos esenciales e incuestionable de la psicología, de la misma forma en que las ciencias naturales se conforman como disciplinas. Las acciones a realizar para alcanzar este propósito consistían en analizar los procesos compuestos, descubrir las conexiones entre los elementos del análisis y establecer las leyes de estas conexiones. Tenía perfecta idea de la magnitud de la tarea y los obstáculos que enfrentaría, pero además del mérito que supondría completarla satisfactoriamente, en este sentido fue inflexible, uniendo una paciencia persistente a una capacidad enorme de trabajo. Para Wundt,
El objeto de estudio de la psicología era la experiencia inmediata de la conciencia. Esta formulación requiere algunas aclaraciones. Cualquier acto de conocimiento de la realidad, por ejemplo la percepción de un objeto, supone dos puntos de vista en su análisis, o se abstrae su contenido como objeto de la representación del sujeto que lo vivencia, tal como hacen las ciencias naturales, en las cuales los objetos percibidos, una piedra, un animal, un proceso natural, se transforman en contenidos independientes de la acción de conocer, y otro punto de vista en que, por el contrario, se trata de establecer la correlación entre el objeto percibido y el sujeto que percibe. Lo que importa aquí no es la piedra, el animal o el proceso natural, sino la manera en que un sujeto lo percibe y la relación que existe entre la representación subjetiva como contenido de la representación y el objeto real. Este segundo punto de vista se expresa como experiencia, ocurre de forma empírica e inmediata, porque se efectúa antes de la abstracción intelectual. Conciencia se comprende aquí como vivencia, como un darse cuenta de la realidad y sus componentes. Así, la definición del objeto de la psicología marcaba la dirección de la búsqueda científica: identificar, describir y explicar cómo ocurre en los sujetos humanos la vivencia inmediata de la realidad. De esta forma, se evitaba cualquier referencia a un alma metafísica y trascendental, y se colocaba la investigación psicológica en el terreno del experimento objetivo. Los conceptos claves para la descripción eran el sujeto implicado en la vivencia, la estructura de la representación del objeto vivenciado, entendida como la relación asociativa entre elementos sensoriales simples, y los procesos activos que transforman las representaciones inmediatas en abstracciones mediatas, a lo que llamó apercepción. Por último, un ejemplo. Un sujeto percibe una flor. La flor es un conjunto de cualidades sensoriales, color, forma, textura, olor, etc., que se presentan asociadas en el mismo momento y el mismo espacio. Por tanto, la representación de la flor que ocurre en la vivencia tiene una estructura, una organización, que depende de la asociación que el sujeto reconozca de sus propiedades más simples sensoriales. Si el sujeto dice flor, está abstrayéndola de su propia vivencia, realizando un proceso activo de apercepción por el cual la trasciende. Solo la vivencia, que se identifica con los procesos simples de la psiquis, es un objeto de estudio. Los procesos de la percepción marcan ya procesos complejos que quedan fuera de la posibilidad de investigación objetiva y, por tanto, de la psicología experimental. La asociación es un proceso pasivo, puede ser estudiado a partir de sus condiciones objetivas. La percepción es activa, involucra la lógica y otros criterios no presentes en las condiciones objetivas e imposibles de controlar. Los propios sentimientos, las respuestas afectivas, aparecían como expresiones vivenciales de la percepción. Agradezco su atención. Atentamente, Reina Angelí Leguía Corimán.